semestre luego de un mes de vacaciones. Está con nosotros mi querida Andreina Lagos, psicóloga, que ya está en conexión vía virtual. ¿Cómo estás, mi hermosa? Bienvenida nuevamente al matinal. Hola, Conci, ¿cómo estás tú? Te ves hermosa tú con tu vestido, me encanta. Lindo. Gracias, Andreina. Igualmente para ti. ¿Cómo ha sido el fin de semana? ¿Cómo ha estado todo el primer semestre? ¿Y cómo te preparas Mira, para el desafío del segundo semestre? oye, este primer semestre fue súper trabajado, hubo muchos pacientes. La verdad es que la salud mental, por fin creo, tengo fe, Sí, se está está siendo abordando, más visibilizada, sí, más ¿cierto? visibilizada. La importancia, sobre todo en los niños, ¿ya? Que son personitas que no tienen los recursos que tiene un adulto para poder enfrentar los desafíos de la vida, el estrés y todo lo demás, ¿ya? Y que a veces, muchas veces no nos damos cuenta de cómo ellos viven las cosas, ¿ya? Los niños manifiestan de otras maneras lo que les pasa a nivel de estrés. Y volver al colegio después de haber tenido Un de, mes. un mes de vacaciones, yo creo que va a costar un poco, va a ser un poco difícil porque nosotros somos seres de hábitos y nos acostumbramos ya a los horarios, a tener ciertas rutinas y ahora volver de nuevo a enfocarme en las tareas, en los trabajos. Es un proceso que yo creo que va a costar un poco por la extensión que fue de tiempo. Fue muy largo. Sí. Conci. ¿Cómo poder hacer para que justamente como padres los preparemos, los orientemos, los ayudemos y los incentivemos entonces a por lo menos comenzar esta semana, que yo creo que va a ser la que más nos va a costar, la primera semanita? Sí, claro. Yo creo que hay varias cosas que los adultos podemos hacer, los adultos cuidadores de los niños, independiente que sea la mamá o el papá. A veces los niños se quedan con la asesora del hogar en la casa en la tarde, ya muchos se quedan al cuidado de las abuelas, abuelos, ¿sí? Entonces hay varias cosas que nosotros podemos hacer. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que los niños tienen una mente, ¿cierto? Ujú. Al igual que todos nosotros tienen una mente, y esa mente ya se manifiesta y expresa emociones, expresa pensamientos, sentimientos, ¿ya? Y una de las cosas que más nosotros tenemos que hacer cuando el niño tiene que adaptarse a una situación novedosa es hablar de cómo se siente él, ¿ya? Sin interrumpir, sin ponerle emociones o pensamientos en su cabeza sin que él los haya como expresado. A veces nosotros hacemos mucho eso con los niños, ¿ya? Validando cómo el niño se siente realmente y no como yo quiero como Que, mamá que se siente, claro. ¿ya? Porque nosotros le decimos al niño, pero, por ejemplo, no sé, supongamos que está triste porque tiene que volver a las clases y no quiere estudiar, ¿ya? Entonces, pero la mamá o el papá le dice, bueno, pero ¿cómo vas a sentirte así? Tú no tienes que sentirte así, ¿ya? Pero se siente así en la realidad, ¿o no? Esa es la realidad, Claro. exactamente. Y cuando nosotros validamos la emoción del niño, al niño le pasa algo con eso, ¿ya? Se siente visto, se siente reconocido, se siente validado, se siente escuchado, Claro. ¿ya? Y eso ya inmediatamente le da un plus para que se pueda adaptar a este nuevo escenario, ¿cierto? Claro. A que tiene que volver a sus responsabilidades. Claro. Es importante entonces eso, tomar en cuenta lo que le pasa al niño y no tratar de cambiar el Obviar. foco de la atención, obviar, Sí. ¿verdad? Eso es fundamental y para eso llegamos al mismo tema que se conversó en un principio, que es la comunicación. El conversar, el saber lo que está pasando, el tener la atención de nuestros hijos. Exacto. ¿Y qué es lo que nos pasa a los adultos? Que trabajamos todo el día y cuando llegamos a la casa, llegamos No, y como que agotados, ya, no queremos nada de no nada. me den problema, por favor. Y ahí es donde la parentalidad y la marentalidad es donde juega un rol fundamental. El poder, ¿cierto? Contener, que eso es una de las habilidades más positivas de la parentalidad y de la marentalidad, el contener lo que le pasa al niño, ¿ya? Es decir, sujetar su emoción, darle un espacio para que él pueda expresarla,
la emoción, el sentimiento, lo que él trae, o los pensamientos también, ¿ya? Las ideas que él tiene, no, es que este semestre no me va a ir bien, porque el semestre pasado me fue mal, ¿ya? Que el niño pueda hablar Claro. y a través de hablar procesa la información, ¿ya? Claro. La puede procesar. Y para poder hacer eso nosotros necesitamos tiempo, ¿ya? Y tiempo de calidad, no solamente tiempo de calidad, sino que extensión de tiempo. Y eso tenemos que aprovecharlo en general los fines de semana, cuando ya tenemos una pausa, ¿cierto? Claro. En la parte laboral, para poder estar con los hijos y estar efectivamente con ellos. Porque yo puedo estar con mi hijo, ¿cierto? Y estoy pegada al celular, o estoy con el computador, ¿cierto? O estoy distraída, no estoy ahí, ¿ya? No Tengo estoy que ahí estar realmente. ahí, atenta, exacto, Claro. exacto. Estoy solo físicamente, pero no estoy mentalmente, emocionalmente conectada y eso es algo Tengo que estar, importantísimo. y ese es el concepto que tenemos que promover, estar disponible emocionalmente para el niño. Claro. Disponible emocionalmente significa que yo estoy con todo mi sentir, ¿cierto? Sintiendo qué es lo que le está pasando a él, ¿ya? Ya. Dándole espacio para hablar sin interrumpir, y cuando el niño termine de hablar, yo le puedo decir, te acabo de escuchar muy atentamente todo lo que me dijiste, Claro. qué bueno que me contaste esto que te está pasando, eso es lo que tú tienes que hacer cuando tú tienes un problema, ¿ya? O te Contarme. sientes mal acerca de algo, tú tienes que venir con mamá o tienes que venir con papá, porque para eso estoy yo acá. Esa ¿Cómo? es mi función. Claro. ¿Cómo hacer más también efectiva la conexión que implica el volver al retorno a clases luego de estar desconectados a un 100% un mes completo? ¿Cómo lidiamos con la exposición, con los vínculos tanto negativos como positivos que se dan dentro de los establecimientos educacionales? ¿Cómo preparar a los niños para ese desafío que no es menor? La mejor preparación que un papá y una mamá puede darle a su hijo es darle un apego seguro, ¿ya? En el vínculo. El vínculo entre el papá y el hijo, entre la mamá y el hijo, es lo que sostiene al niño emocionalmente frente a cualquier desafío que tenga en la vida, porque desafíos van a haber, ¿cierto? ¿Ya? Por supuesto. Problemas van a haber, ¿ya? No va a ser un camino de algodón, ¿cierto? Para el niño. Las mamás a veces quisiéramos que el niño tuviera ningún problema, ¿ya? Pero justamente en esos problemas es en donde el niño crece, en donde el niño madura, ¿ya? Y el niño madura acompañado de un adulto que le da un espacio de seguridad emocional. Eso es lo fundamental. Claro. Si yo le doy eso a mi hijo, un vínculo seguro, ¿ya? El niño crece con la sensación interna de que cuando él tiene un problema, hay un lugar en donde él puede depositar eso, con quien puede hablar eso que le pasa, ¿ya? Y por supuesto en la logística lo que nos ayuda mucho es organizar la tarde, porque los niños van generalmente en la mañana al colegio, organizarle la tarde con bloques, ya mira, ahora tu rutina tiene que volver a, llegas a la casa, te sacas la ropa o te lavas las manos, ya, almuerzas, o si almorzaste en el colegio, bueno, comes una merienda, algo que sea rico, para que él tenga como una cosa rica cuando llegue a la casa, ¿ya? Y posterior a eso, cuéntame qué pasó, ¿ya? ¿Qué sucedió en tu día? ¿Cómo estuvo este primer día? ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué pasó, cierto, con ese amigo que te molestaba el primer semestre? ¿Lo viste? ¿Hablaste con él? Porque ya sabemos que el bullying, ¿cierto? Es algo que se da en todos los Y desde colegios. chiquititos, ¿ah? Y desde chiquititos. En el caso, por ejemplo, de mi hija, entró al colegio este año y el primer día ya tuvo un episodio medio complejo con otra pequeñita de la misma edad. Entonces, son cosas que si nosotros no las detectamos y no las sabemos, esto puede seguir en el tiempo y puede hacer muchísimo más daño de lo que uno cree. Entonces, ¿cómo se detecta? ¿Cómo se genera justamente ese espacio de confianza con nuestros hijos para que ellos sean capaces de ir contándonos? Porque nunca lo cuentan a la primera. Siempre hay que darse, como dices tú, ese momento de conversar y de percibir que hay algo extraño. Y además que cuando tú conoces a tu hijo, aunque el niño no te cuente, Tú ya sabes que algo pasa. tenemos una habilidad que se llama mentalizar. Sí. Mentalizar a otro y a los niños, a los hijos, a la pareja o a alguien,
es la capacidad de mirar, ¿cierto? Mirar a la persona y percibir que algo sucede. Claro. Es que podría conectarse un poco con ¿Es la intuitivo? intuición. ¿Es con la intuición? ¿Tiene algo que ver con la intuición o con un Tiene que ver sexto con la sentido? Sí, sí, tiene que ver con eso, porque nosotros leemos gestualmente, ¿cierto?, los rostros, y leemos microgestos, Sí. que nosotros, a lo mejor nosotros no lo tenemos como un gesto tan nítido, pero que cuando el niño lo hace, nosotros decimos, oh, parece que algo está pasando aquí. Sí. ¿Ya? Y ahí esa como discriminación muy fina que tenemos las mamás y los papás también en conocer al hijo, ¿ya? Por eso que es importante que ese vínculo seguro que se da cuando tú conoces al hijo y cuando el hijo te conoce a ti, ¿ya? Se da esa lectura mutua. El niño te conoce y tú también lo conoces. El niño te lee y tú también lo lees. Claro, claro. Andreina, ¿y cómo hacer para ese equilibrio ideal que deberíamos tener los padres de hacernos cargo de acontecimientos como este, pero a la vez tampoco sobre proteger a los niños? Proteger. Porque finalmente ellos tienen que ir aprendiendo, tienen que ir reconociendo, tienen que ir desarrollándose en este mundo lleno de personas y de niños que son distintos. Exactamente. ¿Cómo hacer para ayudarlos, pero no esa sobreprotección que hace que finalmente ellos no encuentren ese mecanismo de defender o de entender o de lidiar con la frustración de lo que pueda ocurrir en sus vidas en este caminar? Por supuesto. Hay algo que ayuda mucho, que es desde muy pequeñito nosotros podemos llevar a los niños a la reflexión de lo que pasó. Supongamos que peleó con el hermano, ¿ya? Y la mamá contuvo la situación, los separó, ¿cierto? Y después conversa con ellos. Ahí se produce algo, ¿cierto? A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ya? ¿Qué sentiste cuando empezaste a pelear con tu hermano? ¿Qué te pasó con eso? ¿Por qué crees tú que te pasó eso? ¿Qué crees tú que le pasa al hermano? ¿Qué sentirá él con esto? ¿Ya? Lo mismo con los temas del colegio, ¿sí? Voy llevando al niño a que instale en su mente la capacidad de reflexionar acerca de él mismo, ¿ya? Entonces voy enseñándole con cosas muy pequeñas, muy fáciles, a que él vaya detectándose y conociéndose y haciéndose caso de lo que él siente, no anulando el sentimiento ni la emoción. Claro. Y acompañándolo en esta autonomía progresiva que el niño tiene que ir instalando. Entonces yo no le voy a hacer su cama, ¿ya? Yo no le voy a servir el plato siempre, ¿ya? Tengo que enseñarle que él tiene que lavar sus cosas, y esto lo pueden hacer desde muy pequeño. Pero nuestra maternidad latina ya es bien sobreprotectora, la mujer latina Muchísimo. En general, ¿ya? Entonces nosotros le limpiamos el potito al niño hasta cuando ya tiene como 6 años. ¿Ya? Oye, es igual, es uno de los problemas que se da hoy día en los establecimientos. Muchos pequeños no saben, por ejemplo, la limpieza. Pero no saben porque no se les enseña. Claro, y las profes y las maestras o las miss no pueden ayudarlos. Entonces llegan los niños diciéndonos, no me quisieron ayudar, ¿y qué hacen? Se aguantan toda la jornada. Entonces ahí esos son problemitas que ocurren muchas veces digamos, en esta época donde los niños todavía son muy pequeños y no les enseñamos anteriormente, digamos. Claro, porque finalmente, ¿cierto? El niño va a ir logrando esa adaptación, esa autonomía, ¿cierto? Sí. La va a ir logrando, o sea, va a aprender a abrocharse los cordones, los zapatos, ¿cierto? Va a aprender a resolver algunos temas cuando alguien pelee con él en el colegio, que es un clásico, ¿ya? Va a tener que aprender a conversar los conflictos, va a tener que aprender a conversar acerca de lo que él siente. Eso muchos adultos ni siquiera lo tienen instalado, y ahí es donde la responsabilidad afectiva prácticamente es nula en algunos adultos. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no aprendieron desde niños, ¿cierto?, a que los problemas se conversan, y se conversa acerca de lo que yo siento también. Claro. Se conversa acerca de lo que tú me haces sentir a mí, ¿ya? Acerca de lo que el otro me hace sentir a mí. Y ese diálogo de las emociones se puede instalar desde muy pequeño, cuando yo practico eso y le enseño a mi hijo a hablar de lo que siente, de lo que piensa, Claro. de por qué lo piensa así.
¿ya? Entonces es una construcción mental que se va instalando en el niño a medida que se practica. Sí, es muy bueno esto, estar presentes a pesar, como tú bien dices, del agotamiento, del exceso de trabajo, que queda poco tiempo para estar con ellos durante la tarde y seguimos conectados más al celular que a ellos y a lo que pueda incluso estar pasándoles, Andreina. A veces, Conci, los niños no solamente aprenden porque yo les voy a enseñar a reflexionar, aprenden cuando me escuchan, ¿ya? Pelear con el marido, por ejemplo, y decirnos cosas terribles frente a ellos, ¿ya? Y el niño está mirando ese movimiento comunicacional que hay. Y lo aprende. Mira, lo observa. Y lo integra como lo válido, como lo correcto, ¿ya? Entonces, cuando el niño ve, por ejemplo, que el papá y la mamá dialogan cuando están enojados, ¿ya? Y que pueden decirse las cosas con respeto, que pueden escucharse sin interrumpirse, por ejemplo, el niño está aprendiendo ahí. A veces ni siquiera, o sea, es importante lo que pasa entre el niño y la mamá y entre el niño y el papá, pero mucho del material que el niño aprende finalmente es por lo que el niño ve en su casa. Claro. ¿Ya? ¿Cómo es la comunicación en la casa? ¿Hay comunicación en la casa realmente? ¿O estamos en un mutismo así, que nadie dice nada, todo es muy silencioso? No se conversan las dificultades, los problemas, no se hablan, no se dialogan. Entonces, es una responsabilidad bien grande ser mamá, ser papá. Es pesado, no es fácil, porque también tú tienes que lograr también crecer cuando eres mamá y papá, porque uno evoluciona, uno no es la misma del año pasado, ni la del año antepasado, ni la misma de hace 10 años. Entonces, tu crecimiento interno como mujer, como mamá, ¿ya? Va a influir directamente en cómo este niño y esta niña va a crecer en personalidad, en recursos internos, en habilidades sociales, ¿ya? La habilidad social de iniciar conversaciones, terminar conversaciones, pedir, expresar la queja, la molestia, ¿ya? Etcétera. O sea, hay muchas habilidades sociales que se aprenden en la convivencia, en el convivir, en el lenguaje de la convivencia es en donde el niño crece, se desarrolla, se nutre, ¿ya? Se nutre. ¿Consejos finales para aquellos papitos que nos están viendo a esta hora de la mañana? Responsabilizarse afectivamente como adulto. Ese es mi mayor consejo, porque los niños, ¿cierto?, finalmente van a ser el resultado de la crianza y de la responsabilidad afectiva que el papá tiene, la responsabilidad afectiva que la mamá tiene y la responsabilidad que ambos construyen en su relación como padres, si es que viven juntos, ¿ya? Y si no viven juntos, como padres también, porque aunque estén separados, ¿cierto?, siguen siendo padres de estos niños y siguen construyendo con ellos la personalidad de estos niños. De acuerdo con tus palabras, Andreina, siempre es un placer tenerla aquí en este programa. Me encanta. Ojalá puedas venir más seguido para conversar y entender cosas que son tan fundamentales para construir mejores personas, familias más completas, familias más amadas a través de la comunicación. Así que un besito grande, que tengas una hermosa semana y te esperamos pronto. Muchas gracias, Conci, que estés muy bien. Chao. Igualmente.